Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la resolución de la lectura número 3. Nos habíamos quedado en la pregunta número 20. Vamos con la 21. Dice, a partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué principio general se puede inferir sobre el papel de los diferentes actores en la expansión de la conectividad en Bolivia? La primera conexión en 1995 fue gestionada por la Universidad Mayor de San Andrés con el apoyo de la OEA. El proyecto RIP 2006-2015 fue impulsado por el gobierno con financiamiento del BID. La red 4G fue lanzada por la empresa estatal Entel. La prueba piloto de 5G fue anunciada por Viva Bolivia y en la sección de conclusiones se enfatiza la necesidad de cooperación entre instituciones académicas, gobierno y sector privado para cerrar la brecha digital. Por tal razón, podríamos deducir que la necesidad de cooperación entre instituciones académicas, gobierno y sector privado fundamentada en la historia de hitos logrados por la UMSA, Entel y Viva. 2020, pregunta 22. Según el artículo, la estimación de que el 20% de la población boliviana tendrá acceso a 5G para finales del 2024 debe evaluarse críticamente frente a la tendencia global de buscar una cobertura mayor del 50% en el mismo periodo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa la valoración más adecuada de esta meta dentro del contexto boliviano? Recuerda que esta pregunta te está pidiendo que busques aquella oración que respete esta información anterior y tenga en cuenta la valoración de la meta que se ha propuesto acá en Bolivia, ¿no? Entonces tenemos la información que dice. Para finales del 2024, se espera que el 20% de la población tenga acceso a 5G, concentrándose inicialmente en zonas estratégicas como Puerto Suárez, donde se realizó la prueba piloto. Además, el texto menciona que la expansión de la fibra óptica ya cubre gran parte de la área urbana, lo que permite un despliegue complementario. Sin embargo, también se señala que en 2023 el 68% de los hogares rurales carecen de acceso fijo a Internet, evidenciando una brecha digital que sigue siendo un desafío. Por ello, la meta del 20% es un paso progresivo, no una cobertura total. Entonces, en esta parte del final tenemos la respuesta a la pregunta, ¿no? Porque nos dice, ¿qué afirmación representa esta valoración? Nos dice que el 20% simplemente es un paso progresivo. Se espera que con la implementación de políticas de inclusión, esto se vaya reduciendo, obviamente, en los próximos años. 23. El artículo señala que según el INE, en 2023, el 68% de los hogares rurales carecen de acceso fijo a Internet. ¿Cuál de los siguientes posibles sesgos podría afectar la interpretación de este dato en el análisis del autor? Recuerda que cuando hablamos de sesgos nos está diciendo de cosas que el autor se ha olvidado mencionar. Entonces tenemos, el artículo menciona el porcentaje del 68% de hogares rurales sin acceso fijo a Internet, pero no discute que muchos de esos hogares podrían estar usando Internet a través de conexiones móviles 3G, 4G, que no requieren infraestructura fija. Esta ausencia constituye un sesgo de interpretación. Equiparar la ausencia de sesgo fijo con la ausencia total de la conectividad, ¿no? Entonces acá la respuesta de aquellos elementos que el autor no ha mencionado es que no discute que muchos de los hogares podrían estar usando Internet a través de conexiones móviles que no requieren infraestructura fija. Ya, esto sería uno de los elementos que no menciona el autor. El artículo señala que la prueba piloto de 5G en Puerto Suárez conectó hospitales y universidades con aplicaciones de telemedicina y realidad aumentada. ¿Por qué es relevante esta información para la planificación de políticas públicas orientadas a reducir la brecha digital en zonas rurales?
El texto describe la prueba piloto de 5G en Puerto Suárez que conectó hospitales y universidades con aplicaciones de telemedicina y realidad aumentada. Y en la sección de desafíos se menciona la persistente brecha digital entre zonas urbanas y rurales. Evidenciar que 5G puede ofrecer servicios críticos, salud, educación, en zonas de difícil acceso, justifica que las políticas públicas consideren la expansión de esta tecnología como una herramienta clave para reducir la brecha, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la parte final tenemos la respuesta, porque acá dice, ¿por qué es relevante esta información para la planificación de políticas públicas orientadas a reducir la brecha? Porque nos permite evidenciar que el 5G puede ofrecer servicios críticos de salud y educación en zonas de difícil acceso. Justifica que las políticas públicas consideren la expansión de esta tecnología como una herramienta clave para reducir esta brecha. Por tal razón, tendrían que buscar formas de inversión, capacitación y obviamente los tres pilares que se nos menciona anteriormente, ¿no? De los cuales acabamos de mencionar dos. 25. Del análisis presentado se desprende que la afirmación del autor de que la implementación del 5G eliminará la brecha digital entre área urbana y rural es válida. Pues desde ahí ya sabemos que no es válida para la eliminación de la brecha. Va a ayudar, como lo habíamos leído anteriormente, a trabajar políticas, que esas políticas sí van a ayudar a reducir esta brecha de desconectividad. Pero bueno, veamos qué nos dice el sustento. El texto señala que se espera que solo el 20% de la población tenga acceso a 5G para finales de 2024, concentrando rurales carecen de acceso fijo a Internet en el 2023. Además, se menciona retos estructurales como la brecha digital y la necesidad de políticas de subsidios, lo que muestra que el argumento de que 5G eliminará plenamente la brecha es insuficiente en zonas estratégicas de desarrollo económico, mientras que el INE reporta el 68% de los hogares, ¿no? Entonces, sabemos acá que esto es una brecha insuficiente, ¿no? Busca el inciso que te diga que no va a eliminar la brecha porque ya sabemos que hay otros ejes fundamentales que también se tienen que trabajar. Ya hablamos de las políticas de integración que también habíamos conocido en la lectura anterior. Pregunta 26. A partir del análisis presentado respecto a las diferencias de acceso y uso de Internet entre distintos grupos de la población, ¿qué otro aspecto importante ha olvidado el autor? Nota esto. Dice, a partir del análisis presentado respecto a las diferencias de acceso, es decir, acceso tanto zonas rurales como urbanas, el uso de Internet entre distintos grupos de la población. Distintos grupos de la población, hombres, mujeres, adultos, niños, ¿no? ¿Qué otro aspecto importante ha olvidado el autor? Justamente eso, no nos ha mencionado a esos grupos. Y dice acá, el artículo describe la evolución tecnológica, la expansión urbana rural y los impactos de la educación y salud. Nunca menciona diferencias de acceso o uso entre hombres y mujeres. No se hace referencia a estudios de género, ni a datos desagregados por sexo, lo que indica una omisión de sesgo de género, ¿ya? Entonces aquí hay una omisión de sesgo por género. Tal vez te estarías preguntando por qué sería importante este tipo de estudio. Pues bueno, sabemos que hay diferencia entre hombre y mujer con respecto a la conectividad. Teniendo en cuenta, viendo un poquito a grosso modo, ¿no? Sabemos que los hombres tienen más tiempo libre, por tal razón tendrían más tiempo acceso a Internet. En el caso de las mujeres, yéndonos en los hogares, la mujer es la que tiene que limpiar, atender al niño, cuidar los deberes de la casa, ¿no es verdad? Entonces, eso te deja poco tiempo para que tú puedas acceder. Asimismo, si el hombre está más conectado a Internet, también tiene mayor información, tiene mayor dominio dentro de lo que sería ciertos paquetes como ser, por ejemplo, el manejo de la economía. El hombre, al tener el manejo del celular, tiempo, puede estar
teniendo mayor conocimiento en esto de pagos por QR, transferencias y demás, cosa que muchas mujeres posiblemente no por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces digan, no es necesario, lo va a hacer el otro, ¿no? Entonces, sí se va marcando un poco esto de la brecha de conocimiento de manejo digital, ¿no? Entonces, sí sería importante hablar también de este estudio dentro de este tipo de documentos, ¿no? Hacer estudios al respecto. 27. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la viabilidad de la meta boliviana de que el 20% de la población tenga acceso a 5G para finales del 2024, considerando la actual brecha digital entre áreas urbanas y rurales? El artículo indica que para finales de 2024 se espera que el 20% de la población tenga acceso a 5G, especialmente en zonas estratégicas de desarrollo económico. Asimismo, señala que el 68% de los hogares rurales carecen de acceso fijo a Internet. Dado que la proyección del 5G está enfocada en áreas urbanas y estratégicas donde ya existen redes y la infraestructura es más robusta, la meta de 20% resulta plausible, pese a la significativa brecha rural, ¿no? Entonces acá nos está diciendo cuál es la afirmación que describe mucho mejor esta situación, pues hay que tener en cuenta que es un dato plausible, que ustedes ya saben que es admirable, reconocible, pese a la significativa brecha rural. ¿Ya? Esto de acá entonces sería la afirmación que debemos de buscar dentro de las alternativas. 28. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál de las siguientes perspectivas futuras no es considerada por el autor al proponer políticas para cerrar la brecha digital en Bolivia? Aunque el autor propone varias medidas para reducir la brecha digital, subsidios a la inversión privada, capacitación digital en escuelas y comunidades y el Fondo Nacional para Expansión Rural, en ningún aparato del artículo se menciona la inclusión explícita de la visión o necesidades de los pueblos indígenas. Acá está la respuesta, ¿no? Dice, eh, en ningún apartado del artículo se menciona la inclusión explícita de la visión o necesidades de los pueblos indígenas. En la sección 3 se enlista propuestas de políticas, pero todos giran en torno a incentivos económicos, capacitación y financiación, sin abordar aspectos culturales ni la participación de comunidades indígenas, ¿no? Entonces aquí nuevamente nos refuerza esto. Mm, sin abordar aspectos culturales ni la participación de comunidades indígenas. Cualquiera de las dos podrían aparecer dentro del examen, así que no olvides tomar tus apuntes respectivos. 29. Basándose en la información proporcionada, ¿qué combinación de medidas sería la más adecuada para reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas en Bolivia en los próximos 5 años? La sección de desafíos futuros. El artículo propone una combinación de políticas: incentivar la inversión privada mediante subsidios, promover la capacitación digital y crear un fondo nacional para la expansión de conectividad en zonas rurales. Estas medidas responden a los datos que indican que, según el INE, el del 2023, el 68% de los hogares rurales carecen de acceso fijo a Internet y que la brecha permanece significativamente pese a la expansión de fibra óptica y 5G en áreas urbanas, ¿no? La pregunta es, ¿qué combinación de medidas sería la más adecuada para reducir la brecha digital entre zonas rurales y zonas urbanas? Bueno, ya sabemos que las políticas nos propone políticas de incentivar la inversión privada mediante subsidios, promover la capacitación digital y crear un Fondo Nacional para la Expansión de Conectividad en zonas rurales, ¿no? Como pueden ver, gran parte de las preguntas gira en torno a esta información. Por tal razón, es importante conocer las políticas de este artículo en especial. Ten en cuenta las recomendaciones que te decía. En el examen no vas a tener este sustento. Por tal razón, trata de ubicar dónde se encuentra esta información dentro de la lectura, cosa que cuando te toque esta lectura
y leas estas preguntas, ya puedas ubicar más fácilmente en el documento. Del mismo modo, ten en cuenta la explicación de la estructura, cómo se manejan cada uno de estos textos. Y hasta aquí estaríamos concluyendo porque justamente la pregunta 30 repite la información anterior, ¿no? Por tal razón, ahí estaríamos quedando, ¿no? A ver. O creo que hay cambios. A ver, déjame revisar. Ah, no. Creo que este es diferente. Ah, sí, estaba confundiéndome con el anterior. Dice, según el artículo, la estimación de que el 20% de la población boliviana tendrá acceso a 5G para finales del 2024 debe evaluarse críticamente frente a la tendencia global de buscar una cobertura mayor del 50% en el mismo periodo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa la valoración más adecuada de esta meta dentro del contexto boliviano? Ah, sí, esta está repetida a una anterior, ¿no? Donde habíamos dicho que la meta del 20% es un paso progresivo, no una cobertura total. No quiere decir que ahí se va a quedar, debido a todos los efectos, a todas las variables, tanto geográficas. Podríamos también mencionar aquellas cuestiones económicas en equipos, la diferenciación en rural de la distancia entre los hogares y demás, que son muchas variables que afectan para que podamos tener este acceso mayor, ¿no? Porque recuerda, por ejemplo, en Beni no se va a manejar lo que es la fibra óptica, se maneja otro tipo de radio, ¿no? Que es la radio onda, si no me equivoco ahorita el nombre, que es otro tipo de componente por el cual se trata de llegar a más zonas, ¿no? Entonces, aquí nos dice que este 20% es progresivo y que si todo va marchando bien, puede ir creciendo en los próximos años. Así que no es que nos estemos quedando pasivos, sino que estamos haciendo lo que podemos con todos los recursos que tenemos al alcance. Y ahora sí, habríamos concluido la tercera lectura. Buena suerte, ten en cuenta todas las recomendaciones y sigue practicando. Recuerda que la idea no es tanto memorizar, es entender qué te preguntan, qué te responden y saber buscar en la lectura dónde se encuentra esa información.